Presentamos 24 tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Tenemos 16 grados en la capital, los invito a revisar las imágenes, las noticias que han marcado esta jornada de día jueves. En información policial, una mujer fue asesinada a balazos por delincuentes, todo tras escapar de una encerrona, esto en la comuna de Recoleta. Y en el sur del país, nueva jornada de violencia en la Araucanía. 2 ataques en simultáneo dejan 3 vehículos quemados. Parlamentarios opositores alegan abandono de la autoridad en la zona. Y en información del mundo, una avioneta se estrelló en plena autopista. Esto en Malasia. Balance preliminar habla de 10 personas fallecidas. Aeronave colisionó con un automóvil y una motocicleta. Aquí comienza 24 tarde. Nos vamos al sur del país. La Policía de Investigaciones allanó la casa de Camila Polisi e incautó aparatos electrónicos, documentos en el marco del denominado caso Lencería. La ex candidata a diputada y también ex candidata a alcaldesa aseguró que está disponible para colaborar con la Fiscalía y que no tiene temor a ser detenida. Felipe Jara con una agitada mañana ya en el Biobío. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ha sido una jornada intensa acá en Concepción con esta serie de allanamientos simultáneos que ha concretado la Policía de Investigaciones, órdenes de entrada y registro que ha concretado la Policía Civil en diferentes domicilios. ¿De quién? Todas personas que hoy día están investigadas en el llamado caso Lencerías, que indaga las eventuales irregularidades, mal uso de fondos públicos destinados por el gobierno regional a la Fundación ENTI. De hecho, nosotros estamos acá en Calle Heras con Serrano, uno de los domicilios de Camila Polisi, en donde hace muy pocos segundos ha salido de acá personal de la Policía de Investigaciones, también con computadores que allanaron acá en este lugar. Pero, claro, sin duda lo más llamativo, lo más noticioso de esta jornada es que Camila Polisi habló, entregó declaraciones, habló en el centro de Concepción, ahí en calle Orompeyo, en donde está su departamento. Todo esto ocurrió precisamente tras la orden de entrada y registro que concretó la Policía de Investigaciones ahí en ese lugar. Durante la mañana de este día jueves, personal de la PDI, tras una orden emanada desde la Fiscalía, desde la unidad de alta complejidad liderada por la fiscal María José Aguayo, se decretó entonces esta orden de entrada y registro. Camila Polisi estaba ahí en su departamento, de hecho nosotros la pudimos ver que estaba ahí en ese lugar precisamente mientras estaba concretando esta diligencia de la Policía de Investigaciones. Salieron posteriormente 3 detectives, cada uno con una caja, 3 cajas en completo silencio, sin entregar detalles de los resultados de esta diligencia, y abordaron los 2 vehículos que los estaban esperando, dejaron estas cajas al interior de estos vehículos y se fueron del lugar. Al mismo tiempo, hay que decirlo, estaban ocurriendo otros allanamientos, otras órdenes de entrada y registro en otros domicilios, incluido este donde estamos nosotros en este momento. ¿Qué fue lo que se llevaron los detectives? Eso lo supimos posteriormente. Unos 20 minutos después, Camila Polisi apareció frente a las cámaras, a los medios de comunicación que estábamos precisamente al exterior, ahí en Calle Orompeyo, afuera de su departamento. ¿Qué es lo que nos indicó Camila Polisi en ese lugar? Que ella iba a entregar una declaración, nos pidió que nos ordenáramos que ella iba a hacer una declaración, pero sin aceptar preguntas, iba a ser más bien una declaración pública de ella. Recordemos que no habíamos tenido la oportunidad de estar frente a ella, de interrogarla, de hacerle muchas consultas, muchas dudas que hoy día tiene la gente también en su casa. 2 veces antes habíamos tenido la oportunidad de estar frente a ella, recordemos cuando declaró en la Fiscalía Regional por cerca de 3 horas, y luego en este mismo lugar donde hace una semana atrás ella abandonó este departamento y pudimos abordarla precisamente mientras se dirigía hacia un vehículo que la estaba esperando. Pero se los decía yo, hoy día tuvimos la oportunidad de hablar con ella más en extenso. ¿Qué fue lo que dijo? Los quiero invitar a que pasemos a revisar sus declaraciones. Se llevaron todo lo que ellos estimaron que debían llevar, lo que ellos estimaron conveniente. Yo entregué mis aparatos electrónicos, mis computadores, todo de manera voluntaria, sin ningún problema. Son míos personales y también lo que encontraron que ellos pertinentes de algún informe, documentos de la Fundación, también se lo llevaron. Ellos se llevaron todo lo que estimaron conveniente. Estoy tranquila. ¿Tomaron declaraciones también? No, declaración no me han tomado todavía, estoy citada para declaración y no es todavía. ¿Tienes temor a irte detenida? No, no tengo temor, no. ¿Podría ser una posibilidad? No lo sé, eso no lo puedo determinar yo. Eso lo determina la investigación. Estoy informada de todo lo que puedo estar informada porque la carpeta es secreta. Claro,
Esa es parte, un extracto de la declaración que entregó ella fuera de su departamento, donde nos pidió orden para poder ella hablar, pero claro, luego vinieron las consultas de los medios de comunicación en que le preguntamos por muchas de las dudas que existen ahora, entre ellas esta serie de audios que se han filtrado a través de los medios de comunicación y que han dado detalles precisamente, que han permitido conocer detalles de lo que ocurrió en reuniones que sostuvo Camila Polizzi durante el mes de junio y julio con sus socios, con Sebastián Polanco, también con Matías Godoy. Recordemos, también está ese audio que se dio a conocer a través de los medios de comunicación de la reunión que sostuvo Camila Polizzi con en ese entonces seremi de gobierno de la región del Biobío, Eduardo Vivanco. Le consultamos insistentemente respecto de estos audios. Camila Polizzi señaló por su parte que se han instalado mentiras a través de los medios de comunicación, pero no entregó detalles de cuál es su verdad al respecto. Los quiero invitar a que pasemos a revisar también ese momento cuando Camila Polizzi abandona su departamento y nosotros comenzamos a realizarle estas consultas, particularmente respecto de estos audios. Los audios, Camila, ¿qué te parece? Les pedí que por favor me dejaran caminar. ¿Pero qué te ha parecido? No, si yo ya le respondí, es que no voy a hablar. ¿Son reales los audios, lo que se dice en esos audios real? Yo tuve la mejor disposición a darles una declaración. Entonces sí, yo entiendo, pero no se puede hablar porque hay una investigación que es secreta, entonces yo les di una declaración. ¿Y qué te parece que Sebastián Polanco el otro día aceptó la culpa, básicamente? Esto yo no sé. Que había gastado los recursos. Yo no sé si ustedes encuentran que esto tiene alguna lógica, o sea... Los gastos los hiciste tú también. ¿Sabes lo que pasa? Los gastos cuestionados hoy día lo hiciste tú, ¿no? Comida, ropa, pues Sebastián Polanco dijo que él lo había hecho esos gastos. Y que yo no sé si ustedes entienden, pero no voy a dar más declaración al respecto, entonces podemos caminar cuadras y cuadras y esto va a ser... O sea, se ve mal... Claro, ahí estaba ese momento en que Camila Polizzi abandona caminando su departamento. Fue bastante difícil trabajar. Ella también no estuvo disponible para responder en detalle las consultas que teníamos. Pero se los decía yo al inicio de este despacho, el allanamiento en los dos domicilios en los que hemos podido ver a Camila Polizzi durante estas últimas semanas no fueron los únicos que concretó la Policía de Investigaciones. Los quiero invitar a que pasemos a revisar también las imágenes de otra de las entradas, los allanamientos, orden de entrada y registro que concretó la Policía de Investigaciones durante el día de hoy. Es el departamento, son imágenes exclusivas de 24 horas que corresponden a la orden de entrada y registro que se concretó en el departamento de Sebastián Polanco. Él es amigo, pero también socio de Camila Polizzi en Fundación ENTI. Él está viviendo en este momento en un departamento ubicado en el centro de Concepción, en calle Barros Arana. Mientras se estaba concretando el allanamiento en la casa de Camila Polizzi, detectives de la Policía de Investigaciones también estaban en ese departamento, ingresaron a ese lugar. Nosotros pudimos conversar en exclusiva con Sebastián Polanco, quien nos confirmó que de hecho la Policía de Investigaciones se llevó documentos, también se llevó aparatos electrónicos, su celular, por ejemplo, desde el departamento en donde está él. En este momento fue un allanamiento que se concretó en completo orden. Los detectives estuvieron realizando diligencias tanto en el interior del departamento como al exterior del departamento. ¿Qué señaló Sebastián Polanco, con quien, hay que decirlo, habíamos estado tratando de hablar insistentemente con él hace una semana aproximadamente, que estábamos tratando de conocer su verdad, tratar de tener una entrevista con él, pero había sido imposible? Ahora lo pudimos abordar justamente luego de que la Policía de Investigaciones concretara esta orden de entrada y registro en su departamento. Se los decía, tenemos esta entrevista exclusiva con Sebastián Polanco, los quiero invitar a que pasemos a revisarla. Le pedí hasta acá, sí. ¿Qué fue lo que se llevó? Celulares, documentos, iPad, eso. ¿Te comunicaron en qué condiciones estás tú, imputado? Eso es parte de la investigación. ¿Y tú cómo te consideras en este momento? ¿Inocente? ¿Cómo te consideras? Es que no soy culpable de nada y... ¿No? No, nada. ¿Y las compras esas que se efectuaron? ¿Con dineros públicos? Que al final eso es lo que se cuestiona. Es que no son dineros públicos y esas cosas, ¿cierto?, se van a ir ¿Los dineros del gobierno regional no son públicos? No son dineros públicos. ¿Y de quién son esos dineros? No. ¿Son del Estado? Hay un error ahí. Que vayan a preguntarle... ¿Cuál es el error? Entonces pregúntenle al diario Concepción, ¿cierto?, qué hace con las compras, ¿cierto? Pregúntenle a Ecos, ¿cierto?, qué hace con su tarjeta de débito.
Vayan a preguntar a ellos qué hacen con su tarjeta de débito, porque con la tarjeta de la fundación no se compró absolutamente nada. ¿Y con qué tarjeta se compró Pero eso es parte de la investigación y eso es lo que tienen que responder, ¿cierto? Otras personas que yo no tengo por qué responder también eso. Sí, pues si se me está tratando de endosar a mí algo, ¿cierto?, que no es real. Pero a mí lo que me llama profundamente la atención, ¿cierto?, es la sobreexposición que ha tenido este caso. La sobreexposición que ha tenido este caso, y debo decirlo porque llama la atención. guardado silencio mucho tiempo, pero si es un derecho que uno tiene también de guardar silencio. ¿Y qué te parecen los audios que todo lo que se ha ventilado a través de los audios que se han filtrado? Eso es materia de investigación y tengo entendido que hay ciertas querellas al respecto y en materia de investigación hay cosas que no son reales, hay cosas que no son reales. Ya. Ahí estaban entonces las declaraciones en extenso de Sebastián Polanco, otra de las personas que está investigada en el contexto del llamado caso Lencerías. Un caso que, recordemos, ha tocado también al gobierno regional. De ahí vienen los dineros que hoy día están siendo cuestionados su uso por parte de la Fundación ENTI. ¿Qué ocurrió durante la jornada del día de hoy? También habló el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien hace bastantes semanas había sido imposible hablar con él. Hoy día lo abordamos en el contexto de un encuentro empresarial que se desarrolló en Suractivo, en Hualpén. Ahí le consultamos, fue entrevistado también en el contexto de este evento, hay que decirlo sí, una entrevista pauteada, cuyas preguntas conocía con anterioridad el gobernador regional. Era una entrevista que se estaba realizando en un entorno controlado, pero nosotros al ingreso, cuando el gobernador viene ingresando al salón principal, nosotros podemos hacer unas consultas brevemente. En síntesis, ¿qué fue lo que dijo el gobernador? Que él tiene las manos limpias, que está tranquilo respecto de lo que se ha hecho. Yo los quiero invitar a que precisamente pasemos a revisar sus declaraciones, que también fueron bien criticadas por parlamentarios y consejeros regionales en el Biobío. Vamos con esas declaraciones. ¿Convidado a declarar a la Fiscalía, por ejemplo? No, por ningún motivo, nada. Y si fuera, iría con mucho gusto porque he ofrecido toda la colaboración posible. Usted sabe, voluntariamente he abierto mis cuentas corrientes. Mire, el que nada hace injusto, nada teme. Toda la colaboración. Pintoresca me parece porque tanto buen trato me llama la atención. Permiso, tengo que entrar. Gracias, señor. Que esté muy bien. La última revelación del caso. Ya lo hice, no sé cuántas cuadras más vamos a caminar de esta manera, pero me parece que lo que están haciendo... Sí, ahí estaban las declaraciones entonces del gobernador Rodrigo Díaz, que hay que decirlo, después de este evento entró por una entrada trasera y salió de la misma manera, sin que pudiéramos nosotros abordarlo o siquiera verlo. Los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones respecto de los allanamientos que se han realizado durante esta jornada de la fiscal María José Aguayo, quien precisamente hace pocos minutos salió de este lugar, de este departamento ubicado acá en calle Eras con Serrano, una de las viviendas de Camila Polici, y los quiero invitar a que pasemos a revisar esas declaraciones. En cuanto al momento procesal de la diligencia, esos no son fortuitos, no es que se tome una decisión tardía contestando su pregunta, sino que los momentos procesales en los cuales se hacen las medidas intrusivas, todo tiene un porqué y una razón de ser. Las investigaciones que se están realizando son varias, las investigaciones se están realizando por fundaciones, en total en la actualidad se llevan 9 investigaciones relativas al caso Convenio. Sí, lo último, señalar que las diligencias no han terminado. En próximos minutos más, de hecho a las 14:30 horas, se tiene previsto que otra de las personas que está investigada en este caso, vinculado a la Fundación ENTI, estamos hablando de Matías Godoy, va a declarar en la Fiscalía Regional del Biobío. Fue citado por la fiscal que está llevando esta causa, concurrirá con su abogado precisamente a entregar declaraciones ya en los próximos minutos. Seguimos, por supuesto, muy atentos a los detalles y a todas las diligencias que se siguen realizando en el contexto de esta investigación secreta. Así lo ha determinado la Fiscalía, que se está realizando para entonces indagar estas eventuales irregularidades o delitos en el traspaso de dinero desde el gobierno regional a fundaciones, y particularmente con lo que tiene que ver con esta investigación que se desarrolla en torno a la Fundación ENTI de Camila Polici. Quedamos atentos ante cualquier nueva información respecto a este caso. Felipe Jara, desde el Biobío, buenas tardes. Continuamos con información policial. Una mujer fue asesinada a balazos por delincuentes, todo tras escapar de una encerrona, esto en la comuna de Recoleta. Los detalles, la información junto a Fabián Collado. Fabián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Un hecho terrible que de hecho no es la primera vez que ocurren lamentablemente víctimas fatales en medio de una encerrona como lamentablemente esta que tuvo como protagonista a una joven de 20 años, madre de un niño de 3, la cual estaba circulando en el sector norte de la región metropolitana junto a su pareja, junto a su pololo. Iban transitando cerca de las 10 de la noche por la avenida Zapadores y a la altura de calle Montana, es donde un vehículo les bloquea el paso. Se baja un grupo de al menos 3 delincuentes, los cuales intentaron robarles el automóvil. Es ahí cuando la pareja de la víctima trata de esquivarlos. De hecho, inmediatamente trata de acelerar. No pudieron andar mucho ya que estos antisociales comenzaron a percutar disparos en contra de la pareja directamente hacia el interior del vehículo y luego arrancaron en dirección desconocida. La encerrona no se llevó a cabo, pero claro, es ahí cuando el conductor se percata de que él había sido baleado en su mano y que su pareja estaba sangrando en la cabeza. Por lo mismo, desesperado, se fue inmediatamente hasta el hospital San José, donde le comunicaron la terrible noticia de que ella había fallecido, que había ingresado fallecida hasta dicho recinto asistencial. Por lo mismo, inmediatamente se activaron los respectivos protocolos de alertar a Carabineros para tomar la denuncia y luego la brigada de homicidios de la PDI estuvo realizando los diversos peritajes con el fin de poder encontrar alguna pista, alguna huella. Estamos hablando de Solange Betsabe Rojas Padilla, de 20 años, la cual vivía con sus abuelos. Había ido a dejar a un amigo junto a su pareja ahí a la comuna de Recoleta, a los alrededores, cuando ocurre esta terrible situación que todavía está impune. Todavía no se sabe absolutamente nada de la banda de delincuentes. Nosotros conversamos con sus tías, las cuales obviamente exigen justicia, están derrumbadas luego de esta terrible noticia. Vamos a revisar esas declaraciones. Muy destrozados, no choqueados, ya estamos destrozados, porque es nuestra sobrina la que está ahí adentro en una camilla. Dejó un niño de 3 años, ella teniendo 20 años. Una buena niña. Sí. No se merecía esto. Ella no se merecía nada de esto de lo que le pasó. Dejó un niño. A nosotros nos duele mucho. Estamos destrozados como familia. ¿Qué es lo que piden ustedes? Justicia. Justicia. Justicia para ella. Y que no vuelva, mucha justicia y esto que no vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar, claro, y que sí, que pare ya. Porque nadie ya no está seguro nada. Entonces, lo estamos matando entre uno y otro. Se bajan 3 a 4 sujetos premonidos con armas de fuego, lo que se conoce como encerrona, y es en ese contexto que el conductor del vehículo va a esta acción, inicia la marcha, los imputados se suben al vehículo y comienzan a dispararle de atrás hacia adelante. Es en esta acción donde la víctima, la joven de 21 años, resulta con impacto balístico en la región occipital, falleciendo mientras era trasladada por su pareja hasta el hospital San José. En este caso, el conductor también resultó lesionado en una extremidad superior izquierda. Los primeros peritajes de la Policía de Investigaciones estuvieron enfocados en el Hospital San José para poder ver las lesiones, para poder ver también el tipo de bala que terminó con la vida de esta joven madre de 20 años. Posteriormente se desplegaron en la comuna de Recoleta, en el sector de Zapadores, donde hay muchas bandas delictuales que han estado operando en ese sector. De hecho, los vecinos tenían mucho temor de entregar sus impresiones en cámara producto de posibles represalias, ya que lo que comentan que hay bandas que se dedican a las encerronas, también al narcotráfico en el lugar, y que hay bandas contrarias, por lo mismo las balaceras son habituales. Fíjense que solo los alrededores, nosotros le habíamos contado a inicios de esta semana que un hombre fue asesinado en una plaza a 100 metros de donde ocurrió esta terrible encerrona. Entonces, por lo mismo exigen mayor seguridad, pero tienen mucho temor a poder ser atacados por estos delincuentes. Vamos a revisar las declaraciones de los vecinos. Pero sí escucho mucho disparo, mucho desorden. ¿Qué es lo que falta acá? Como seguridad, como presencia de las autoridades. Se exponen los niños, nosotros mismos nos exponemos a esto, entonces ya da miedo salir a la calle. Había balaceras, claro. Mucha balacera, fuegos artificiales, no sé, es terrible, terrible, terrible. Aquí no es tierra de nadie. Aquí pelea de balazos. Sí, todos los días. Terrible. Hay que estar. Yo llego al trabajo y a las 5 ya estoy en mi casa y no puedo salir más.
Situación triste entonces que tiene destruidas, derrumbadas a las familias de la joven de 20 años, Solange Betsabe Rojas Padilla. Sus restos ya fueron derivados hasta el servicio médico legal, donde se encuentra la familia realizando los respectivos trámites y sobre todo con los ojos puestos en las labores que está desarrollando la PDI, viendo si hay alguna cámara de seguridad, sobre todo el recorrido de estos delincuentes y también con el aporte de los vecinos, ya que para poder verificar si es que realmente son bandas del sector que están operando y que están generando este tipo de crímenes tan terribles como el de la joven madre de 20 años. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos a la comuna de Maipú. Una adolescente de 16 años había salido del colegio en horas de la tarde de ayer junto a su polola. Habían ido a compartir una plaza que está en las afueras, en el bandejón central de Pajaritos con Vespucio, en las afueras del Metro El Sol. Es ahí donde fue interceptado por un delincuente, el cual le exigió las pertenencias de valor. Fíjense que este adolescente no andaba con celular, no andaba con billetera, no andaba con absolutamente nada. Opuso resistencia al ataque y es ahí cuando fue apuñalado en múltiples ocasiones. El delincuente arrancó. De todas maneras, la víctima de 16 años fue trasladada hasta el Hospital El Carmen y posteriormente hasta la Clínica Dávila. Afortunadamente está fuera de riesgo vital. De todas maneras, Carabineros comenzó a realizar algunos peritajes. La policía uniformada de la 25ª Comisaría de Maipú, y es así como detuvo a Rafael Antonio Aguilar Maulén, de 33 años, con un amplio prontuario policial, quien fue identificado por el adolescente de 16 años como su agresor. Vamos a revisar declaraciones. Recientemente había ingresado un adolescente de 16 años vistiendo de uniforme escolar, el cual mantenía diversas lesiones de gravedad tanto en su rostro como en otras partes de su cuerpo, al parecer ocasionadas por un arma blanca tipo cortante. Ella se encontraba fuera de la jornada estudiantil y se encontraba en un parque en la comuna de Maipú acompañado de su polola. Es abordado por un individuo el cual le intenta sustraer su especie y este menor opone tener resistencia y es por eso que fue agredido por este individuo. Ojo, ayer a plena luz del día, cerca de las 5:30 de la tarde, ocurrió esto en un lugar tan concurrido, de mucho tránsito, la avenida Pajaritos, a la altura de Vespucio, a las afueras del Metro El Sol, y este delincuente estaba operando e incluso, pese a que no tenía absolutamente nada el adolescente, de igual manera lo apuñaló. Bueno, va a tener que responder ante la justicia, va a ser formalizado durante las próximas horas. Vamos a cerrar nuestro despacho, muy atentos respecto a la investigación en torno a la muerte de la joven madre de 20 años, la cual fue víctima de la delincuencia, fue víctima de antisociales que les querían realizar una encerrona, no concretaron el delito y al ver que estaban arrancando ahí percutaron disparos que lamentablemente fueron fatales. La familia está derrumbada, exige justicia y por lo mismo los equipos de la PDI están desarrollando amplias diligencias con el fin de poder encontrar a los responsables que posiblemente sean bandas que están operando en el sector norte de la región metropolitana. Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial de la jornada. Muy buenas tardes. Es momento de revisar ahora información política. Como una conversación bastante dura y de hartos momentos de tensión fue catalogada la reunión entre el gobierno y Chile Vamos, todo de cara a la discusión por las reformas. Hablamos del pacto fiscal y reforma a pensiones. Davor Juranovic, al parecer este cara a cara fue más bien áspero, como este primer encuentro entre el gobierno y la oposición tras meses de no reunirse. ¿Cómo te va, Davor? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, pero a pesar de todo lo que tú dices, se espera que este 17 de agosto, día jueves, quede marcado como el día en que comenzó a recomponerse la relación entre la oposición y el oficialismo, que estaba friccionada con declaraciones de lado y lado, muchas de esas muy noticiosas además por la dureza que habían tenido, y por eso es que el clima era bastante enrarecido. Recordemos que la UDI había dicho que no se iba a sentar a discutir ningún tipo de reformas hasta que salga el ministro Giorgio Jackson. Había muchas diferencias en temas políticos, con la reforma previsional, con el pacto fiscal, para qué decir con los temas de seguridad que han friccionado la relación desde que prácticamente comenzó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, hoy, después de muchos gestos, después de la renuncia de Giorgio Jackson el viernes, después de la invitación que le hizo Gabriel Boric al expresidente Piñera para viajar juntos en el avión rumbo a Paraguay, y luego del cambio de gabinete, parecía estar el terreno mejor abonado para que haya un mejor clima, para que haya una buena energía acá en el Palacio de la Moneda, como telón de fondo para esta reunión que era muy esperada y que fue temprano. A las 8:30 estaban acá los presidentes de los partidos políticos, Gloria Hood por Evópoli,
el senador Chaguán por Renovación Nacional, Guillermo Ramírez en representación del presidente del partido, el senador Macaya, que está fuera del país, y también los secretarios generales. Estaba Juan Carlos González de Evópoli, Diego Schalper de Renovación Nacional y Pepa Hoffman de la UDI. 2 horas y media duró esta reunión, que muchos dicen fue franca, fue directa. Se dijeron todo lo que tenían que decirse desde la oposición hacia el gobierno y desde el gobierno hacia la oposición. De hecho, el presidente Boric sabía que la jornada iba a ser tensa y entregó algunas palabras al inicio. Decía: yo sé que es muy difícil estar aquí, pero también escucho a la gente en los territorios y leo las encuestas, me doy cuenta de que la gente pide más diálogo. Escuchemos al presidente Boric y seguimos comentando de inmediato lo que fue esta reunión. Soy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca para todos, y por lo mismo creo que es tremendamente positivo que se produzca. Y me parece que todos somos conscientes que cuando conversamos en nuestros territorios, vemos las encuestas y cuando vemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata justamente de que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito, y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que eso sea posible. Y eso requiere también que podamos conversar. Claro, que haya voluntad de diálogo en esta conversación donde el presidente Boric estuvo acompañado de buena parte de su comité político. Estuvo Mario Marcel de Hacienda, la ministra del Trabajo. Ambos interrumpieron la gira de difusión del pacto fiscal en el sur del país para estar presentes en esta reunión. También estuvo aquí en Palacio el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, la ministra Toá del Interior, la ministra Camila Vallejo. Así que estuvo bien acompañado el presidente Boric y todos tomaron la palabra. Es lo que se ha podido trascender de esta reunión, donde también, recordemos, estaba este manto que se puso durante el fin de la semana pasada con las críticas que hizo el presidente Gabriel Boric a Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior de la dictadura militar, donde él fue bastante crítico con la función de él y de alguna manera dio a entender de que se había ido sin haber pagado por sus hechos, algo que molestó mucho a Renovación Nacional, ya que Onofre Jarpa es fundador del partido político. Hoy no nos quisieron decir si hubo unas disculpas directamente desde el propio presidente, pero sí dijo Francisco Chaguán que por lo menos la ministra Carolina Toá y también la ministra Camila Vallejo valoraron el rol que había jugado Sergio Onofre Jarpa, sobre todo para regresar la democracia en ese periodo de transición donde muchas veces hubo que negociar entre oposición y el oficialismo entonces del presidente Patricio Aylwin. ¿Qué más pasó en esta reunión? Bueno, discusiones de las reformas, no al detalle, solamente marcos comunes, quizás los grandes acuerdos están por venir, eso ya se va a ver en el Parlamento, pero sí entre las exigencias que hicieron los partidos de derecha es que el gobierno sea más proactivo en el caso de las fundaciones, el caso convenios que ya lleva más de 2 meses en el tapete y donde hemos conocido muchas irregularidades que están siendo investigadas por la justicia, y es allí donde principalmente RN pide que haya mayores acciones del gobierno, que haya querellas contra las personas que resulten como responsables de estos eventuales desfalcos que están siendo investigados por la justicia. Ahora viene la tarea política, este es un primer diálogo, van a haber más diálogos con Renovación Nacional, con la UDI, con Evópoli, que son parte importante del Parlamento. Obviamente el gobierno tiene que negociar con la derecha para poder conseguir acuerdos, sobre todo en los puntos que todavía se ven como muy pero muy ciegos y que tienen que ver con el 6% de la reforma previsional, donde las posiciones y lo que uno escucha en las presencias públicas de ambos lados es que es posturas inflexibles, por lo menos hasta ahora. Escuchemos a los dirigentes que hablaron con la prensa al término de esta reunión. Es una reunión dura, franca, a veces tensa, a ratos tensa, pero ciertamente era la oportunidad de plantearle de cara al presidente nuestra visión respecto de la marcha del país. Nosotros le hemos señalado claramente al presidente que acá tenemos un problema de conducción. Todos llegamos a la reunión atragantados. En las últimas semanas habíamos tenido declaraciones muy duras que venían de la moneda hacia nosotros y de nosotros hacia la moneda. Entonces, cuando uno llega atragantado a una reunión como esta, y finalmente las cosas se dicen, claro que se generan momentos de tensión. Fue una reunión dura, áspera, a veces tensa, pero siempre se mantuvo el respeto. Aquí necesitamos destrabar los problemas urgentes de las personas y por eso es que necesitamos seguir avanzando y esto fue un punto de partida.
Claro, una reunión sincera, áspera, dura, pero que había que hacerla para sentarse a conversar luego de 17 meses de este gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, donde él además conocía a buena parte de los que estaban allí en la mesa, había compartido en el Parlamento con Francisco Chaguán, con Diego Chalper, con Pepa Hoffman y con Guillermo Ramírez. Quizás era más nueva la postura de Evópoli, ya que no había tenido la oportunidad de compartir con ellos en el Parlamento ni en ninguna instancia política. Sin embargo, el gobierno ha valorado también esta reunión. Fue la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, quien valoró la reunión, coincidió en el diagnóstico de que había habido mucha tensión por momentos en estas 2 horas y media de reunión y anticipó que esta es una primera conversación con la UDI, con RN, con Evópoli y que viene prontamente también una conversación con los parlamentarios de republicanos e incluso también con aquellas fuerzas que hoy día están más en el centro político, la Democracia Cristiana, Demócratas, el Partido de la Gente. Todos ellos probablemente van a ser también invitados al Palacio de la Moneda para que el gobierno pueda hacer una difusión directa de sus reformas y también entregar las posiciones y escuchar las posiciones de quienes hoy día aparecen en la oposición. Escuchemos a Camila Vallejo, que hoy tomó la palabra por 4ª vez en esta semana acá en Palacio. Fue una reunión, y hay que decirlo, bastante honesta, franca, sincera y a rato bastante dura también, pero muy necesaria, ¿no? Es un primer paso. Nosotros acordamos entre todos los presentes seguir conversando, seguir dialogando durante la próxima semana, porque entendemos que el diálogo es necesario cuando se pone en el centro a las personas. Por lo menos hay un cambio de tono importante, de lado y lado, y eso es quizás lo más rescatable de esta reunión, que no tiene un segundo capítulo, por lo menos con una fecha concreta, porque ahora viene ya el trabajo de la política, de las bancadas, de aunar posiciones, de escucharse, de hacer un trabajo prelegislativo antes de que el gobierno presente ya sus proyectos y sobre todo le ponga la urgencia a las discusiones inmediatas, o si no con más largo plazo para poder consensuar algo que tenga el apoyo de todos y pueda salir eventualmente como una reforma de este gobierno. Sí, por lo menos en materia de previsional, Davor, la tercera tiene que ser la vencida. 15 años discutiendo este tema. Muchas gracias, Davor. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao, buenas tardes. Nos vamos ahora al sur del país, lo mencionábamos al comienzo del informativo. Una nueva jornada de violencia se vivió en la Araucanía. Desconocidos quemaron un bus, un furgón y un camión tras un ataque incendiario, esto en Coyipulli. Mientras que en la ruta 5 Sur derribaron postes de la luz, obstaculizando el tránsito. César Campos con otra jornada complicada allá en el sur. César, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Andrés? Abrazos para ti. Sí, complejo, ¿no? Una madrugada bastante difícil aquí en la zona denominada de conflicto. Solo 10 kilómetros de la ciudad de Coyipulli, Andrés. Esto es la pasarela Mininco, donde 4 o 5 encapuchados, ¿no es cierto?, interceptan este minibús donde iban trabajadores hacia la comuna de Mulchen, en la región del Biobío, a hacer faenas forestales. Los encañonan con escopetas, ¿no es cierto?, y los obligan también al conductor, de alguna manera, a cruzar ese vehículo en plena ruta 5 Sur, en la vía de sur a norte. Cuando interceptan este vehículo y se cruza, lo queman con algún líquido acelerante y luego el camión que venía detrás también es quemado con un líquido acelerante. La Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, estuvo allí haciendo las pericias. A pocos metros de allí se ubica un lienzo alusivo a la causa mapuche, a los denominados presos políticos mapuche, a la exigencia de que los comuneros mapuches que han sido trasladados desde Angol hasta otros centros penitenciarios vuelvan, retornen, ¿no? En esa ocasión ustedes recordarán cuando el módulo de comuneros retuvo a 3 funcionarios de Gendarmería en la cárcel de Angol. Pericias que se realizan precisamente incluso a esta hora por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Hablamos con uno de los trabajadores que iba en este minibús, ¿no es cierto?, camino a su jornada laboral, también con las autoridades. Escuchemos. Y estamos realmente con mucho temor porque hoy día nuevamente, ¿cierto?, hubieron hechos terroristas. Esa es la realidad. Hay que hacer algo, el gobierno tiene el poder para parar esta cosa, porque es el único que nosotros no tenemos armas, no tenemos nada, ¿cierto? Somos personas que trabajamos, lo ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, pero necesitamos que se haga algo. Según las víctimas señalan que eran alrededor de 4 o 5 sujetos armados, encapuchados. Lo mismo señala el conductor del camión
que fue quemado. Se encontró un lienzo que hace referencia a personas que se encuentran privadas de libertad, incluso algunos condenados por hechos investigados por Fiscalía. Y además también hace mención a personas que se encuentran privadas de libertad y que fueron trasladadas a otros centros de detención preventiva de la región. No tenemos personas lesionadas, tenemos antecedentes de que en el segundo sitio de suceso, esto es la ruta R23, se habrían generado 2 disparos con armas de proyección múltiple, lo cual está o va a ser periciado por la Policía de Investigaciones, según lo dispuso el Ministerio Público. Al momento no tenemos antecedentes de que se haya producido un robo. Claramente este es un atentado incendiario, es decir, no hay que matizar las cosas ni minimizarlas. Claro, y él era el segundo atentado incendiario casi al unísono, porque 15 kilómetros, más allá en el sector bajo las Maicas, claro, igual. 4 encapuchados, 5 encapuchados, ¿cierto? Interceptaron un bus también con trabajadores, un bus más grande con trabajadores forestales, y lo quemaron en cosa de segundos también con líquido acelerante. Los testigos que estaban ahí dijeron que fue una cuestión bastante rápida, una localidad que es bastante tranquila, siendo, ¿no es cierto?, de esta zona, pero igual les llamó mucho la atención el modus operandi, ¿no?, de estas personas que llegaron encapuchadas y también con armas. Pero no fue lo único, sino que también a solo 5 kilómetros de donde estamos, de la ciudad de Coyipulli, también personas desconocidas en la noche, en la madrugada, votaron, seguramente dicen los carabineros de control de orden público, con un vehículo mayor, votaron 2 postes de alta energía eléctrica. Esto queda entre Coyipulli y la comuna de Angol. En todos estos procedimientos, un amplio despliegue policial en toda la zona de Angol y Coyipulli, pero hasta ahora no hay detenidos. De esto último también nos habla, ¿no es cierto?, de este atentado de los postes de energía eléctrica, nos habla también Carabineros. Escuchemos. Individuos desconocidos efectuaron el derribamiento de 2 postes de tendido eléctrico en el kilómetro 5 de la ruta R182 que une la comuna de Coyipulli con Angol. Al lugar concurrió personal COP y personal territorial verificando esta situación. Asimismo, con los antecedentes ya dados, se comunicó al Ministerio Público dando cuenta de esta situación y solicitando personal especializado para establecer los responsables de este hecho. Responsables que no hay hasta el minuto, no hay ningún detenido respecto de estos 3 hechos de violencia aquí en la región de la Araucanía, a pocos kilómetros de la ciudad de Coyipulli. Vamos a estar atentos qué ocurre con el amplio despliegue policial que se está realizando precisamente a esta hora y con las reacciones, me imagino, de los parlamentarios, porque si tú lo recuerdas, Andrés, estamos en pleno estado de excepción, no solamente aquí en la Araucanía, sino que en la macrozona sur del país. Hace 16 meses en estado de excepción, desde mayo del año pasado, de manera ininterrumpida. Don César Campos, que le vaya bien. Chao, chao. Vamos a cambiar completamente de tema, volvemos al centro del país. El ministro de Transportes presentó los 10 nuevos buses de 2 pisos que se integrarán al sistema red, pero aún no se define el recorrido que tendrán en la región metropolitana. Todos los detalles junto a don Dani Linares. Dani, buenas tardes. Y precisamente en el segundo nivel de esta máquina estamos con una dificultad que tenemos los que somos un poquito más altos, ¿no? Quizás el techo de este bus, que no está quizás diseñado para ir de pie, pero sí para ir cómodamente sentado. De hecho, tiene más capacidad que los buses oruga. Estos buses de 2 pisos presentados durante esta jornada por el Ministerio de Transportes y que van a ser parte del sistema de red aquí en la región metropolitana a partir del mes de octubre. Son 10 máquinas eléctricas que tienen todas las comodidades del sistema red. Por ejemplo, Wi-Fi a bordo, tienen puertos para poder cargar el celular con puerto USB, los asientos acolchados en el respaldo, y también son algunas de las comodidades que tienen estos buses, que además tienen esa particularidad, que son eléctricos, son menos contaminantes que aquellos que se probaron en el año 2017, que ahí estamos compartiendo con ustedes parte del archivo, ¿no?, de aquellas jornadas de prueba, de este recorrido que en su momento estuvo dando vueltas por la Alameda hasta Unión Latinoamericana, viniendo desde Maipú, con una evaluación muy positiva de los usuarios, y quisieron que finalmente se decidieran las empresas a traer ya un bus de estas características y sumarlo a
a la red de transporte público metropolitano. Este bus de 2 pisos, junto con los otros 9, van a estar recorriendo el mes de octubre ya las calles de la ciudad. ¿En qué recorrido? Todavía no se sabe, porque hay que definir bien en qué sectores puede apoyar mejor a la demanda del transporte. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades en la presentación de este bus. Bajamos, lo recorremos y conocemos un poco más de este bus de 2 pisos, el primero de este lado del mundo en ser parte de una red de transporte público, aquí en Santiago, por cierto, debutando ya en el mes de octubre. Este tipo de bus es inédito en nuestro continente. No van a encontrar buses de 2 pisos eléctricos, sino en otras ciudades como Londres, Hong Kong. Hoy día en Santiago ya tenemos 2.000 buses eléctricos. El embarque que llegó ahora venía acompañado de más buses eléctricos y esperamos terminar el año con 2.400 buses eléctricos en Santiago, de modo de ir contribuyendo a que de aquí al 2040 todos los buses del país sean eléctricos. En términos de regiones, mañana vamos a estar en Antofagasta también. Está cubierto todas las medidas de antivolcamiento y además hay un elemento adicional que se suma, puesto que se incorpora un nuevo eje en la parte trasera que le permite también mayor maniobra para la conducción. Y muy importante destacar que este bus en consumo va a poder también rendir mucho más que un bus diésel. Viene ya en la planta principal de este bus de 2 pisos, donde el problema de la altura ya no es tema. Aquí ustedes me ven de pie sin ningún tipo de inconvenientes, con la capacidad de asientos, espacios también para personas en situación de discapacidad, que van a poder abordar también esta máquina sin ningún tipo de inconvenientes, con las rampas y todas las tecnologías que se han ido sumando al sistema de transporte público, que permitan dar un mayor acceso a todas las personas que lo utilizan. Y un punto importante, y lo destacaba la directora de Transporte Público Metropolitano, es el tercer eje que tiene esta máquina, que viene a resolver los elementos que se destacaron en el plan piloto, donde el bus que se trajo en su momento tenía dificultades de giro en algunas calles. Bueno, este tercer eje le va a permitir una mejor conducción por diferentes calles y vías de la capital. Eso sí, habrá que ver con los municipios, por ejemplo, el tendido aéreo, ver cómo despejarlo, lo mismo los árboles, para finalmente definir cuál será el recorrido que se va a utilizar para estos buses de 2 pisos. Son 10 que van a estar disponibles para todos los pasajeros del sistema de transporte público a partir del mes de octubre. No está fácil el segundo piso, don Dani. Buenas tardes. Ya, se va acercando el 18 de septiembre, estamos a 17, todavía queda un mes. Pero hoy se lanzó la campaña Volantín Seguro 2023, que busca concientizar el uso responsable del volantín para celebrar, cómo no, estas fiestas patrias. Sofía Carrizo con todos los detalles de La Pintana. Sofi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, queda casi ya un mes para las fiestas patrias, donde vuelven las tradiciones, por ejemplo, el llevar volantines, pero lamentablemente comienza la circulación del hilo curado, y para saber qué riesgos asociados trae esto, vamos a conversar con Rubén Guzmán, gerente de CGE, de la zona metropolitana. Gerente, pasemos a las postas porque tenemos demostración, ¿verdad? Sí, Sofía, un gusto saludarte. Como compañía CGE nos preocupa bastante que los jóvenes y niños puedan disfrutar correctamente lo que es las actividades y el deporte de elevar volantín. Por ello, nosotros, una de las temas muy importantes es que lo puedan hacer en lugares habilitados para ello, lejos de la red de distribución. ¿Qué se está haciendo ahora, por ejemplo? Mira, ahora el equipo de nuestra compañía está demostrando cuál es el daño que puede provocar el hilo curado sobre algunos artefactos similares a los dedos o alguna extremidad de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y por ejemplo, esta es la primera posta, ¿verdad? Pasemos a la segunda posta, que también contempla al hilo curado. Sí, efectivamente, cuando alguien con hilo curado eleva volantín cerca de la red de distribución, puede generar un corte de los cables y por ende un corte de la energía eléctrica, que nos va a dejar interrumpidos por una cierta cantidad de tiempo mientras nuestros equipos reparan. Ya. ¿Eso puede, por cuánto tiempo el corte de suministro también puede generar este hilo curado? ¿Por cuánto tiempo próximo? Efectivamente, dependiendo de la magnitud del daño que genere el hilo curado, va a ser el tiempo en que nuestras brigadas demoren en hacer las reparaciones. Ya. ¿Esto es muy normal que ocurra principalmente en las fiestas patrias?
O sea, efectivamente, entre mayor cantidad de gente que eleve con hilo curado cercano a nuestra red de distribución, puede ser mayor la cantidad de daño y de cortes de cables que nos pueden generar sobre las instalaciones de distribución. Gerente, vamos a ir a la última parte, que es qué puede pasar si a un niño anda elevando volantines y queda pillado entre los cables. ¿Qué puede pasar, si nos puede explicar? Sí. Adicional al daño que puede provocar el hilo curado, también tenemos que preocuparnos de que nuestros niños y jóvenes no se acerquen a la red de distribución intentando retirar algún tipo de volantín, algún tipo de hilo curado, con palos o fierros, porque pueden recibir alguna descarga y también sufrir una caída de altura que les puede provocar un daño mayor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Precisamente esto se incendia debido a los altos voltios, me imagino, ¿no? Sabemos que nuestras redes de distribución parten de los 12.000 volts hasta los 23.000 volts en lo que es la media tensión, y el hecho de que caiga un volantín sobre las redes va a cortar las distancias de seguridad y provocar un arco eléctrico y por ende la interrupción de suministro a todos nuestros clientes. Y también un daño considerable a la persona que pueda verse afectada con esto, ¿no? Así es, como te lo mencionaba hace un momento, la persona que se acerque o que intente retirar un volantín de las redes puede recibir una descarga o caerse desde la altura a que están instalados estos cables. Causándole la muerte, quemadura, ahí depende de la situación. Sí, causándole, si logran tocar con una varilla, con un palo, con un fierro, la red de distribución de media tensión o baja, pueden recibir efectivamente una gran descarga eléctrica, sufriendo quemaduras y hasta pérdida de extremidades. Muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con el gerente de SGE de la zona metropolitana, Rubén Guzmán, en el marco de todos los consejos y lo que puede causar específicamente en el caso de utilizar el hilo curado, y como también si es que queda atrapado un volantín entre los cables, se puede sufrir una quemadura considerable o incluso la muerte. Así que a evitar acercarse, y como también a comprar el hilo curado, que sabemos que aumenta la circulación cercano a Fiestas Patrias. Sí, Nos despedimos desde la comuna de La Pintana. Que tengan una muy buena tarde. Sí, desde La Pintana la imagen es elocuente de lo que puede suceder, el peligro del uso del hilo curado. 1 de la tarde ya con 47 minutos. Nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Al regreso, información del momento desde Colombia, un sismo, información internacional aquí en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Último minuto. Vamos con la información internacional del momento. Un fuerte sismo que afecta a varias ciudades en Colombia. Andrea Aguilar con la información del momento. ¿Cómo te va, Andrea? Andrés, muy buenas tardes. Sí, hace minutos se registraron 2 fuertes sismos que afectan, Andrés, varias ciudades de Colombia. Y en esto hay que ser bien claros porque, a diferencia de Chile, Colombia no es un país que esté preparado sísmicamente y en donde las magnitudes son mucho más superiores. Si uno se quiere decir en términos de la gravedad de lo que sucede, lo que ha dicho al menos el Servicio Geológico colombiano es que el primer sismo ocurrió a las 12:04 minutos, 1 hora menos de nosotros aquí en Chile, y el epicentro fue el municipio del Calvario, en el departamento del Meta. Para ubicarnos geográficamente, esto es cerca a la frontera con Venezuela, son los llanos orientales de Colombia, y luego de esto hubo una réplica que se sintió hace apenas minutos. Estamos viendo justamente, Andrés, imagen en vivo, estamos viendo la ciudad de Bogotá, y hay aparte algunas evacuaciones, Andrés, que se han dado en distintas ciudades, particularmente en las zonas capitales. ¿Andrea? Sí, Andrés. Sí, tú mencionabas un dato que es bien importante, claro, porque a ojo de un buen chileno, claro, te dicen ciertas magnitudes, aquí se mira casi de manera solapada, pero... claro, tú mencionabas muy bien, tú conoces muy bien tu país, un país sin, entre comillas, cultura sísmica, no están acostumbrados a ese tipo de movimientos telúricos, y eso va acompañado muchas veces con edificaciones, construcciones que no tienen las características que tienen en nuestro país, que son, obviamente, que están hechas las edificaciones para soportar fuertes sismos. El caso de Colombia, uno se imagina, por lo que tú dices, que, claro, un sismo de una magnitud muy inferior podría dejar daños importantes. Efectivamente, Andrés, si tenemos, por ejemplo, el antecedente de 1999, el terremoto de Armenia fue de magnitud 6,2, es decir, 2 menos que lo que estamos viendo en imágenes, porque según las autoridades la magnitud de los sismos fue en torno a 6, que claro, si lo hablamos en el lenguaje de Chile puede parecer muy inferior, pero para un país como Colombia, que no está acostumbrado a este tipo de procesos sísmicos, es realmente muy superior, y por eso estamos viendo, por ejemplo, las distintas imágenes de cómo se vivió en los medios. Estamos viendo, por ejemplo, la imagen de cómo se vivió en el diario El Tiempo en Colombia, que es el principal diario
diario de este país, también algunas evacuaciones que se están dando en el sector norte de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hay varios antecedentes, Andrés, que se indica que ya hay en distintas partes de Colombia algunos daños materiales, específicamente en la zona del Meta, que como te mencionaba es zona oriental de Colombia, en donde finalmente se han dado también algunos daños materiales, algunas caídas de tejas en casas, por ejemplo, algunas caídas menores de infraestructura. Han llamado también a los bomberos en distintas partes del país, y las autoridades en Bogotá están reportando daños menores, por ejemplo, en algunos edificios, entre ellos en alcaldías locales. Hay en estos momentos, Andrés, distintos procesos de evacuación en distintas partes de Colombia, porque como te lo mencionaba, no es un país sísmico. En 1999 tuvimos este terremoto de Armenia que terminó con 1.185 muertos, para entender un poco la magnitud de lo que estamos hablando de estos momentos en Colombia. Sí. Y al menos lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es que en una zona central de Bogotá no hay todavía incidentes graves. Sí, Andrés. Sí, estaba mirando algunos datos que se van actualizando de diversos medios colombianos. Tú bien lo mencionabas, magnitud, de acuerdo a los últimos datos, 6.1. Y el tema es que es bien superficial, porque es a una profundidad menor a 30 kilómetros. Eso quiere decir que, claro, la potencia quizás no es tanta, mirado, claro, desde la experiencia chilena, distinto a lo que sucede allá en Colombia, pero es un sismo bien superficial, entonces eso hace que incluso el daño pueda ser mayor. Claro, y efectivamente, Andrés, no solamente se sintió en la ciudad de Bogotá, estamos hablando de distintas ciudades en Colombia, de Cali, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, toda la zona, tanto en la zona costera como en la zona céntrica de Colombia se sintió. Y se reportan varias réplicas. Claro, se reportan efectivamente, y se reportan varias réplicas, Andrés, y al menos lo que han dicho es que hay distintas réplicas que se han dado en esa misma zona, a una profundidad quizás un poco menor, una réplica de hecho de 4,8 que sucedió en los últimos segundos, y en esos momentos hay varios procesos de evacuación en distintas ciudades de Colombia, justamente ante el temor de que puedan colapsar algunas estructuras, porque lo hemos dicho, Colombia no es un país que esté muy acostumbrado a este tipo de fenómenos. Las construcciones en Colombia tampoco están pensadas como lo tenemos acá en Chile para ser sismo resistentes, y es por eso que hay tanta alerta en medio de distintas ciudades y también autoridades locales que están pidiendo además que se evacúen estas zonas, para entender un poco también, Andrés, el Calvario Meta, en donde se produce este sismo que en lenguaje de Colombia, por ejemplo, para muchos es un terremoto en algunos medios. Este es uno de los municipios más pequeños del país, es un lugar en donde viven apenas 2.000 personas y que se han visto obviamente muy afectadas por lo que ha sucedido con este sismo que se ha reportado en las últimas horas. Hacen obviamente las autoridades en Colombia un llamado a que se dé la calma, que la gente evacúe tranquilamente para poder obviamente evaluar el tipo de daños que se puedan estar presentando. Dicen además que tienen al menos el alcalde de esta ciudad en Meta, en esta zona oriental de Colombia, habla ya de reporte de afectaciones de viviendas que quedaron totalmente destruidas. Seguramente, Andrés, esas imágenes van a tardar un poco en llegar, porque recordemos que es una zona rural de Colombia, que no es cercana tampoco a las grandes cabeceras capitales, y por eso vamos a estar entonces muy pendientes de lo que pueda suceder en Colombia en las próximas horas, y les estaremos obviamente dando todos los reportes de cómo se sintió este sismo en distintas ciudades del país cafetero. Por ahora seguimos avanzando en materia internacional y vamos a ver las imágenes impactantes que nos llegan desde Canadá. Una de las ciudades más grandes en el extremo norte de este país está siendo evacuada en medio de las advertencias de que un incendio forestal podría incluso alcanzarla este fin de semana. Vemos las imágenes completamente naranjas que se han dado en distintas ciudades. Estamos hablando también de gente que ha tenido que ser evacuada, cerca de 20.000 residentes en Yellowknife, que es la capital de los territorios del noreste, y tienen hasta el mediodía del día de mañana para poder dejar sus viviendas ante el avance de este fenómeno que estamos viendo, ante el avance del humo, de las cenizas también, y el Ejército de Canadá ha estado coordinando las operaciones de transporte aéreo desde varias comunidades. La mayoría de los evacuados han sido llevados al sur, a la vecina provincia de Alberta, que recordemos también en el mes de junio fue el epicentro de uno de los principales focos de incendio, que terminaron también con decenas de fallecidos, y aparte de eso, cuyo humo, recordemos, se extendió incluso hacia el continente europeo. Todo esto tiene que ver también con el cambio climático, dicen los expertos. Los territorios del noroeste de Canadá ya han declarado el estado de emergencia desde el martes por la noche para poder luchar contra los 200 incendios forestales activos que se encuentran en esta zona.
Y seguimos avanzando en materia internacional. Veamos ahora lo que está sucediendo en Ecuador, porque este país ha cerrado la campaña electoral más violenta de su historia de cara a los comicios que vamos a tener este domingo. Recordemos una primera vuelta enmarcada en un contexto de enorme violencia y esto marcado obviamente por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, cuya candidatura finalmente fue ocupada o cedida mejor al periodista investigativo Cristian Zurita, que va a ser uno de los principales candidatos seguramente de cara a lo que vamos a tener este domingo. Sin embargo, recordemos que hay dos candidatos que en este momento están punteando en las encuestas. Estamos hablando de Luisa González, que es la candidata del correísmo, que tiene todo el discurso de que si Ecuador volviera a los tiempos de Rafael Correa, otra sería la situación. Y por el otro lado está Yacu Pérez, que es un líder indígena que ya había sido candidato en las elecciones de 2021 y que finalmente también está haciendo un llamado a que la gente tenga mayor seguridad, que es prácticamente el tema que se ha tomado toda la campaña, el tema de ver cómo se dan distintos fenómenos de violencia en distintas ciudades y cómo este fenómeno de la violencia armada salió de los puertos ecuatorianos. Estamos hablando de ciudades, por ejemplo, como Guayaquil, y se desplazó entonces hacia Quito, la capital, que fue el centro del asesinato del candidato. La semana pasada vamos a repasar justamente cuáles fueron los cierres de campaña de ambos candidatos que puntean las encuestas y cuáles fueron sus mensajes para los ecuatorianos. A este cierre de campaña en el panecillo, como ustedes pueden ver. Y he dicho, mano dura sí, contra la delincuencia, contra la violencia, contra las bandas delictivas, todo el peso de la ley, cero impunidad, pero una mano solidaria y una mano de amor para nuestro pueblo. No solo son las encuestas, no solo son los papeles fríos. Es el sentir por las calles, por los pueblos, por las parroquias, por las comunidades. Bueno, recordar que esta va a ser la primera vuelta de esas elecciones en Ecuador. Sin embargo, el próximo 15 de octubre vamos a ya tener un balotaje en donde seguramente los dos principales candidatos van a enfrentarse a las urnas. En esos momentos tenemos un contexto en el que hay 8 candidatos presidenciales y que finalmente 13 millones de ecuatorianos tendrán que acudir este domingo a las urnas en medio de un contexto de extrema violencia, marcado obviamente por el asesinato de Fernando Villavicencio. Seguimos avanzando en materia internacional y veamos ahora las imágenes impactantes que nos llegan desde Argentina, en donde los pasajeros de un bus en Buenos Aires tuvieron que escapar cuando el vehículo comenzó a incendiarse en plena carretera. Este accidente que estamos viendo en imágenes ocurrió en la vía General Paz y fue filmado por las cámaras de seguridad de la policía de la capital argentina. El fuego envolvió rápidamente todo el bus y se extendió por la carretera ante el derrame del combustible, que estamos viendo cómo los autos tienen que esquivar ese derrame de combustible para no terminar también siendo víctimas de este incendio. La causa todavía está siendo investigada, aunque muchos apuntan a que fue un problema de mecánica, según informaron medios locales, y los bomberos locales también llegaron al lugar del incidente y apagaron afortunadamente esta explosión y no se reportaron personas lesionadas tras este accidente. Y llevemos ahora la mirada hacia Asia, porque en Pakistán está haciendo una oleada de incendios y destrucción de iglesias. La tensión se ha elevado en este país asiático después de que turbas quemaron varias iglesias católicas, casas también de la comunidad cristiana en este país. La policía ha detenido al menos a 128 personas que son sospechosas de participar en estos ataques y que comenzaron después de que 2 cristianos, que son minoría en el país, fueran acusados de blasfemar contra el Islam. Según las autoridades, los habitantes encontraron estas páginas destrozadas del Corán cerca de la casa de esta pareja de hermanos. La violencia estalló en la provincia de Punjab cuando cientos de personas, que estamos viendo ahí en imágenes, saquearon e incendiaron al menos 5 iglesias en este país, un cementerio y también viviendas de miembros de la comunidad cristiana. Recordemos además que hay 3.500 miembros de la policía que han sido desplegados en esta ciudad. Y vemos ahora las impactantes imágenes que nos llegan desde Alemania. Cientos de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto de Frankfurt después de las fuertes lluvias que inundaron las pistas de esta terminal aérea. En solo horas, más de 70 vuelos fueron cancelados en uno de los aeropuertos más transitados del mundo, y el Servicio Meteorológico alemán emitió advertencias de clima severo en todo el estado donde se ubica Frankfurt, en donde las lluvias no se han detenido en las últimas horas y han causado también la cancelación de vuelos,
menos una complicación para miles de pasajeros, porque recordemos que Frankfurt es una de las terminales europeas más activas en términos de viaje, también en términos de conexión hacia otras ciudades europeas, por lo cual el problema de las lluvias, el problema también de las inundaciones en la terminal aérea afectaron a miles de pasajeros. Y revisemos ahora este accidente fatal que se ha hecho viral en redes sociales. Terminó prácticamente con 10 fallecidos en Malasia. Y esta avioneta se estrella en plena autopista en este país. Balance preliminar que hablaba de 10 fallecidos. Una aeronave que colisionaba con un automóvil y con una motocicleta. Por lo cual se ha hecho también viral en redes sociales. Al menos lo que dicen las autoridades de este país asiático es que hubo 10 fallecidos en medio de este accidente. Que finalmente también terminó afectando a localidades vecinas a causa del humo y de esta nube negra tóxica que se emitió en distintas localidades también de este país asiático y que terminó afectando no solamente esa localidad que estamos viendo en imágenes, sino también otras localidades vecinas. La gente tuvo que ser evacuada también de este sector para evitar que siguiera creciendo la tragedia, que finalmente terminó con una decena de fallecidos tras este accidente de avión. Y volvemos, Andrés, a revisar las imágenes que nos deja Colombia, en donde las autoridades ya han confirmado que hay algunos daños de gravedad en distintas ciudades del país. Se está hablando ya de evacuaciones después de estos sismos que se registraron, recordemos, hace ya casi una hora y que se sintieron en distintas localidades del país cafetero. Hablamos, por supuesto, de la ciudad de Bogotá, pero también de Cali, de Medellín, de Bucaramanga, de Tunja, de distintas ciudades en el país cafetero que tuvieron que evacuar a las personas que estaban trabajando en estos momentos y que finalmente se ha dicho que hay al menos el epicentro, hay ya viviendas destruidas. El epicentro es una zona rural conocida como El Calvario en Meta, ubicada en el oriente Andrés colombiano, en donde se espera obviamente que haya algún reporte un poco más allá durante esta tarde por parte de las autoridades, que darán un balance preliminar sobre si realmente hay daños considerables en esta zona y si también en las ciudades principales de Colombia se registró algún daño frente a este sismo y también a esta cadena de réplicas que se registraron en las últimas horas en un país que, como lo hemos mencionado al principio del despacho, no está acostumbrado a este tipo de magnitudes y que finalmente tiene antecedentes en donde se han dado sismos mortales con magnitudes muy inferiores a las que tenemos aquí en Chile antes. Sí, como tú decías, diferentes ciudades, departamentos que se van sumando lamentablemente a estos sismos. Tú decías Antioquia, Santander, una réplica de 5.6, otra de 4.8. Vamos a estar actualizando la información en el transcurso de 24 tarde desde Colombia. Andrea Aguilar, muchas gracias. Buenas tardes. Que estés bien, Andrés. Buenas tardes. 2 de la tarde con 8 minutos. Nos vamos a la pausa en las noticias. Ya volvemos con 24 tarde. 24 tarde. Con disparos al aire y un lesionado terminó un confuso incidente al interior de un almacén, esto en San Pedro de la Paz, región del Biobío. Vecinos denuncian inseguridad en el barrio. Cristian Olivares con todos los detalles. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Efectivamente, un confuso incidente vinculado precisamente a rencillas anteriores. Obligaron a 12 menores de edad a refugiarse en un local comercial ubicado en el sector Portal de San Pedro de la Paz. Los vecinos precisamente alertados ante esta situación, ante la llegada de al menos 8 a 9 personas, quienes presuntamente irían a golpear a estas personas, provocó precisamente este incidente. Para apaciguar los ánimos de alguna manera, uno de los vecinos, carabinero que forma parte de la fila de la institución y usando un arma particular, emitió algunos disparos con esta arma y que precisamente provocó que estas personas que provenían desde algún punto de la comuna se retiraran del lugar, no sin antes dejar a una persona lesionada. El ambiente es bastante confuso. Los disparos fueron captados precisamente por los vecinos de este sector ubicado cerca de la ruta 160, lo que provocó obviamente que al día siguiente, durante esta mañana, los vecinos reclamaran precisamente por la inseguridad que se vive en el sector. Hace algunos días precisamente 13 delincuentes se sustrajeron mediante el modo del portonazo un vehículo de alta gama, el cual durante las últimas horas fue recuperado por carabineros. Pasemos a escuchar declaraciones precisamente por la dueña de este local comercial, que deja entrever también el temor que ha causado precisamente algunos hechos delictuales durante los últimos días. Bien dijiste, Mario. No. ¡Están asaltando el
negocio! ¡Están asaltando el negocio! ¡Están asaltando el negocio! Y se metieron 9 personas y andaban en busca de los jóvenes. Y ahí a un joven le comenzaron a pegar. Yo pensé cuando entraron que iban a asaltarme, que era una turba y que iban a asaltarme, y ahí quedé así. Pero cuando veo que empiezan a pegarle, una mujer le hablaba y le cobraba, le decía que con su familia no, entonces yo no sé qué pasó. Precisamente lo que daban cuenta los vecinos. Pensaban que era un asalto. Finalmente fue una especie de ajuste de cuentas, el cual precisamente terminó con una persona herida en un centro de atención de salud de la comuna de San Pedro de la Paz. Los vecinos reclaman inseguridad precisamente, a lo cual durante esta jornada el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guíñez, salió al paso precisamente del clamor de los vecinos por más seguridad, y además escuchamos a carabineros de la comuna de San Pedro de la Paz aclarando la situación de estos disparos proferidos por parte de un oficial de la institución usando su arma particular. Un funcionario de carabineros que se encontraba franco, no vistiendo uniforme, usó su armamento particular con la finalidad de evitar un mal mayor o una agresión que podría haber finalizado lamentablemente en un homicidio por parte de estos 2 menores que estaban refugiados en el local comercial. Hay una persona que llegó a alzar Lomas Colorada y posteriormente fue trasladado al hospital regional, donde se mantiene con lesiones menos graves producto de un proyectil balístico que habría ingresado a uno de sus miembros inferiores. Tenemos que seguir trabajando, agregando más tecnología, como decía al principio, y más acciones que vayan en ese sentido de la prevención, y no finalmente en poder quejarnos de lo que ha pasado, sino que cómo somos capaces de prevenir. Precisamente los vecinos piden mayor presencia policial. Hoy el municipio de San Pedro de la Paz junto con carabineros de la 8ª zona policial del Biobío firmaron un convenio en donde personal policial podrá precisamente acompañar a funcionarios municipales y desplegarse en vehículos municipales por toda la comuna. En cuanto a este hecho, es materia de investigación por parte de carabineros y hasta ahora no se han producido detenidos. Señor Olivares, muchas gracias por la información desde el Biobío. Muy buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a revisar información de la economía, información que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. Es un estudio que se entrega una vez al año, que es bien decidor de lo que sucede en nuestra economía, y es la encuesta suplementaria de hogares. En el fondo, es el estudio más profundo que existe en Chile sobre los sueldos, sobre los ingresos de los hogares. Cuánto han caído, cuánto han crecido durante el último tiempo, cuánto es el promedio, cuánto es la mediana, cuál es la región donde hay mejores sueldos. Pasamos a revisar la primera gráfica porque el tema o las noticias no son buenas de acuerdo a los números entregados por el INE. Entendamos si podemos sacar el generador de caracteres para explicar un pequeño elemento, señor director. Muchas gracias. El sueldo promedio en Chile es 757.000 pesos. Si, por ejemplo, ponemos 9 millones de trabajadores, sumamos todos los sueldos, los dividimos por 9 millones, el promedio es 757.000. Pero si sacamos en la mediana, que es la parte inferior izquierda de la pantalla, es decir, de 10 personas, ¿cuánto gana el de la mitad? Tenemos que es esa mediana 502.000 pesos. Es decir, la mitad de los trabajadores en Chile gana 502.000 pesos o menos. Aquí también hay que entrar a clarificar algunos números. Por ejemplo, que aquí se suman todo tipo de trabajos, todo tipo de horarios. Personas que pueden trabajar 10, 30, 15 horas y personas también que trabajan jornada completa. Y también aquí lo que grafica este estudio de manera muy clara es la brecha de género, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. Lo vemos en la parte superior de la pantalla. El promedio, en el caso de los hombres, es 850.000. En el caso de las mujeres, 633.000. O sea, si lo vemos desde la perspectiva de las mujeres, los hombres ganan un 30% más. En el caso de la mediana, que es otra medida, como yo les explicaba antes, la mediana de los hombres es 572.000, es decir, el 50% de los hombres gana 572 o menos, y en el caso de las mujeres es 454.000 pesos. Mirado desde la perspectiva femenina, casi un 20% más ganan los hombres respecto a las mujeres como mediana. Pasamos a revisar la siguiente gráfica, seguimos
desmenuzando los números de este estudio, de esta encuesta publicada por el INE. A ver, el 17% de la población gana entre 400 a 500 mil pesos mensuales. Ahí está la mayor cantidad de chilenos, está en este segmento que gana entre 400 y 500 mil pesos mensuales. Un 12,5% entre 300 a 400 mil pesos. Un 11% entre 500 a 600 mil pesos. Es decir, podemos decir fácilmente que el 40% de la población en Chile gana entre 300 y 600 mil pesos. Y solamente un 2,4% de los chilenos gana más de 3 millones de pesos mensuales. Le preguntamos a la gente en la calle sobre los sueldos, sobre si ya ha notado un crecimiento, una caída durante el último tiempo, tomando en consideración también el efecto de la pandemia en las remuneraciones, el lento ritmo que ha tenido la economía, sobre todo durante este año 2023. Le preguntamos a la gente sobre esto, los sueldos, lo que más duele. Escuchemos. Creo que la gente muy difícilmente puede arreglarse con esos montos, o sea... Dice que no alcanza, o muy justo. O sea, vivir con menos de 1 millón de pesos para una sola persona está difícil. Me imagino una familia. No tienen relación con el gasto de las familias chilenas. Imagínese, normal, el promedio general son 500 mil pesos. ¿Qué hace con 500 mil pesos? No alcanza, de 450 lucas vaya al supermercado y se te va a la mitad del sueldo. Más o menos, porque a pesar de que igual han estado subiendo un poco, pero el tema del costo de la vida no... Recién ahora está empezando a dar un poco más de tregua, así que no se está notando... Todo lo que está ganando se está comiendo en el consumo de las cosas que uno compra habitualmente. Imagínate, yo ya con 500 mil pesos no se hace nada hoy en día. Así que es muy, muy complicado. Y esta gráfica que vamos a hacer a continuación refleja bien lo que ha sucedido en los últimos años. Han crecido, han caído los sueldos durante por lo menos las últimas 5 mediciones que entrega el INE. Pasemos a revisar la siguiente gráfica. Mire, el sueldo promedio el año 2018 estaba en 766.000, el 2020 en 759.000, el 2022 en 757.000 pesos. Ha caído desde el 2018 a la fecha el promedio. Aquí no estamos contando la inflación, para que tomen en consideración. El sueldo medio de 505.000 el 2018, el 2020 cae 502.000 y se mantiene prácticamente igual al 2022. Se hace difícil, lo veíamos, lo decía la gente en la calle, se hace muy difícil llegar a fin de mes, se hace complicadísimo intentar sortear con el nivel de deudas, cómo ha subido el costo de la vida, el precio de los alimentos, lo hemos visto cuántas veces. Claro, la inflación se está entre comillas normalizando, pero lamentablemente, de acuerdo a los números que entrega la encuesta suplementaria de hogares en nivel de ingresos, los sueldos no están reflejando el aumento o no se han reajustado de la misma manera, o casi no se han reajustado, y no así, no ha ocurrido lo mismo con el costo de la vida en nuestro país, sobre todo el precio de los alimentos. De esto conversamos con economistas, con los encargados de línea justamente del estudio sobre lo difícil que se hace con estos números llegar a fin de mes en nuestro país. Cuando descontamos la inflación, cuando aplicamos la inflación al monto de 2021, para hacer una cifra comparable, observamos que la variación deja de ser estadísticamente significativa y esta entrega un monto de 1,4% negativo en la comparación de los ingresos de 2022 respecto a 2021. Hoy día la línea de pobreza para un hogar de 4 personas está en torno a los 580.000 pesos, de acuerdo a las últimas cifras. Por lo tanto, efectivamente, hay ciertos hogares, ¿cierto?, en donde con los ingresos del trabajo, lo que nos está mostrando esta fotografía, ¿cierto?, de la encuesta suplementaria de ingresos, nos están llegando a cubrir esas necesidades más elementales. Pasamos a revisar la siguiente gráfica. Seguimos entrando en los números entregados por esta encuesta suplementaria de hogar. Lo decía Juan Bravo, las dificultades que tienen los hogares para llegar a fin de mes. Si lo miramos en términos geográficos, la región metropolitana, el promedio es 875.000 pesos, muy por sobre el promedio nacional. La región con más altos ingresos promedio, región eminentemente minera, siempre ocurre, 934.000 pesos es el promedio en Antofagasta. La región con más bajos ingresos, una región eminentemente rural y se concentra los menores ingresos, sobre todo en el sur del país, región del Maule, del Ñuble, del Biobío y también de la Araucanía. En el caso, el nivel más bajo es en la región del Ñuble con
566.000 pesos promedio. Pasemos a revisar la última gráfica que hemos preparado con los números entregados ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y aquí esto también es súper decidor en nivel educacional, cómo marca al final a una persona el nivel de ingreso. Las personas que cuentan solamente con educación primaria, es decir, educación básica, 378.000 pesos es el promedio. Las personas que tienen educación secundaria, educación media, 520.000 pesos. Quienes tienen estudios superiores técnicos, 701.000 pesos el promedio. Educación universitaria completa, 1.115.000 pesos el promedio de sueldo. Y quienes tienen no solamente educación superior, sino que también un posgrado, el promedio son 2.043.000 pesos. Es la radiografía dramática para la gran mayoría de la población del nivel de sueldos en nuestro país y cómo han caído el ingreso real durante los últimos años. Pandemia de por medio, lamentablemente, en Chile. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con toda la información del deporte y el clásico ayer en el Santa Laura con un empate a 0 entre la Católica y Colo-Colo. Ya volvimos con 24 tarde. 24 tarde. Autoridades de salud iniciaron un sumario sanitario en contra de una reconocida cadena de pizzerías, esto por incumplir la ley de etiquetado tras usar dibujos animados como publicidad. Todos los detalles junto a Pamela Araya. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La ley de etiquetado de alimentos en nuestro país es bastante clara y rige hace 6 años acá en el territorio nacional. Dice que no puede haber ningún gancho publicitario para los niños menores de 14 años y, por ejemplo, no pueden aparecer las tortugas ninjas en una caja de pizza. Y ese es el caso que se ha dado acá en la comuna de Ñuñoa. Se ha abierto un sumario sanitario a un restaurante, una cadena de restaurantes especializada en pizzas, porque no se está cumpliendo con la norma. Ellos ofrecen las pizzas en cajas donde aparecen las tortugas ninja, a propósito que hay una película que se está promocionando en el cine, pero además en sus redes sociales, en la publicidad, invitan a los niños a venir vestidos de tortugas ninjas y así les regalan una pizza. Eso está absolutamente prohibido. Es por eso que se inicia un sumario y luego de varios procesos, aunque dicen que lo van a acelerar, se pueden aplicar multas de hasta 60 millones de pesos. Más detalles entregó el Seremi de Salud. Vamos a escuchar lo que dijo. Esto no es una prohibición de funcionamiento en este momento, porque lo que se hace es que se toma la muestra justamente de las pizzas, en este caso, que se están vendiendo en este restaurante, se verifica que estén dentro de la normativa en el cual en distintas fiscalizaciones anteriores no han cumplido justamente y actualmente pueden tener altos parámetros críticos, por ejemplo, sodio, grasa saturada, y se dicta la medida sanitaria. Efectivamente, una vez dictada la medida sanitaria, se tiene que quitar esta publicidad, no solamente de este establecimiento, se tendría que quitar de todos los establecimientos de la región metropolitana de esta cadena en que estén de alguna manera teniendo este gancho publicitario que es muy dañino para los menores de 14 años, sobre todo si son productos que estarían sobre los parámetros críticos. Bien, y 250 fiscalizaciones han hecho de enero a la fecha aquí en la región metropolitana solo por ley de etiquetado de alimentos. Y es por eso que, contando el de hoy, ya se han cursado 62 sumarios. Todo entonces para poder vigilar que la ley de etiquetado de alimentos se esté respetando, que no haya incentivo para que los niños coman, por ejemplo, comida chatarra. Ahora bien, el Seremi aclaraba que hay algunas cadenas de comida rápida que ofrecen menú para niños y entregan, por ejemplo, juguetes, siempre y cuando el menú sea saludable y una persona al ojo se puede dar cuenta que es así, sí se puede entregar esos juguetes, de lo contrario están infringiendo la norma. Importante información. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Está buena, ¿eh? Un día como hoy, hace 69 años, en 1954, nacía el cantante Juan Antonio Ríos, conocido como el Maestro y considerado un grande entre los grandes de los músicos argentinos de la cumbia. También podría estar Gilda también. Para celebrarlo, escuchemos un clásico de ayer, hoy y de mañana. Nunca me faltes, uno de sus clásicos éxitos. Con esto cerramos 24 tarde. Que tenga una excelente y provechosa tarde.